Es un gusto saludarlos nuevamente en las noticias de Directo América. Mi nombre es Ángela Gómez y estos son los titulares. Donald Trump se reunió con el presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, en Arabia Saudita. Le instó a normalizar las relaciones con Israel horas después de anunciar que levantaría todas las sanciones contra el gobierno islamista. Al menos 70 palestinos fueron asesinados en más ataques militares israelíes sobre la Franja de Gaza. La mayoría perecieron por bombardeos contra viviendas en Jabalia y en la zona del hospital europeo en Han Yunis, que según Israel estaba sobre un búnker de Hamas. Y avanza por Montevideo el cortejo fúnebre del expresidente Pepe Mujica, cuyos restos serán velados en el Palacio del Legislativo. Cientos de sus seguidores se han unido a la procesión solemne, mientras a lo largo de América Latina y el mundo se producen sentidos homenajes para quien fuera referente del progresismo latinoamericano. Vamos a comenzar con la gira por el Golfo del presidente estadounidense Donald Trump. El mandatario llegó a Doha, donde fue recibido por el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Se espera un anuncio de cientos de miles de millones de dólares en inversiones del país americano. El primer día del republicano en su gira por la región del Golfo estuvo marcado por una suntuosa ceremonia y acuerdos comerciales, incluyendo un compromiso de $600 mil millones de Arabia Saudita para invertir en Estados Unidos. Antes de partir a Qatar, el presidente Donald Trump sostuvo un breve encuentro con el líder de facto de Siria, Ahmed al-Shara. Una reunión descrita por el mismo mandatario estadounidense como genial. Trump también anunció que levantaría todas las sanciones contra el país y que está explorando la posibilidad de normalizar los lazos con Damasco, a pesar de las preocupaciones por los antiguos vínculos de al-Shara con la organización armada Al-Qaeda. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Del radicalismo islámico a las altas esferas de la política internacional. El presidente de facto de Siria, Ahmed al-Shara, logró lo que hasta ahora solo estaba reservado para los aliados del actual gobierno de Estados Unidos: una reunión con el presidente Donald Trump. Se trata del primer encuentro entre los líderes de ambos países en 25 años. Trump también anunció el levantamiento de todas las sanciones y la posible normalización de las relaciones con el nuevo gobierno de Damasco. Un importante cambio de la política de Washington hacia el país árabe, pese a las preocupaciones sobre los antiguos vínculos de al-Shara con la organización armada Al-Qaeda. Esto les da la oportunidad de prosperar. Las sanciones fueron realmente devastadoras, muy severas. Así que levantaremos todas las sanciones contra Siria, lo que creo que será realmente positivo. La medida es vista con optimismo entre los ciudadanos sirios, cuya economía se había visto impactada por más de una década de guerra civil. Levantar las sanciones tendrá un impacto positivo, ya que, como mencionaste, hemos estado aislados de todo. El levantamiento de las sanciones facilitará el proceso de transferencia y estabilizará los precios. Las sanciones separan a Siria del sistema financiero mundial. Su eliminación facilitaría el camino a la inversión extranjera y el comercio mientras el país se recupera. Hasta ahora, otras potencias como la Unión Europea han suspendido restricciones que pesaban en sectores como la energía, el transporte y la banca. Y mientras Donald Trump hace su tour por Oriente Medio, ataques militares israelíes han matado al menos a 70 palestinos en la Franja de Gaza. Médicos del enclave informaron que la mayoría de los muertos, incluyendo mujeres y niños, perecieron en viviendas en la zona de Jabalia. Además, las bombas cayeron cerca del hospital europeo, donde el ejército dice que hay un búnker de Hamas. Todo esto mientras la situación humanitaria es cada vez más desesperada por el bloqueo de Benjamin Netanyahu. Veamos. Todos los días acuden madres preocupadas a este hospital en el norte de la Franja de Gaza. Buscan suplementos alimenticios para sus hijos hambrientos. La traje aquí porque está desnutrida y para hacer un seguimiento de su salud. Ahora no tenemos comida ni bebida, así que he venido por paquetes de galletas o cereales en conserva para ayudarla a ganar peso. 2 meses después de que Israel interrumpiera las entregas de alimentos y ayuda, el enclave devastado por la guerra se está quedando sin suministros esenciales. Si persiste el bloqueo, los más de 2 millones de habitantes de Gaza estarían en riesgo crítico de hambruna, según una evaluación respaldada por la ONU. Los hospitales desbordados se encuentran en estado de crisis.
El departamento de hospitalización solo tiene entre 110 y 120 camas. En Shifa hay 12 camas de unidades intensivas. Acaban de abrir una tercera sala de operación. Eso está bien, pero está muy lejos de lo que era Al-Shifa antes de la crisis y la guerra. Antes de la crisis y la guerra, Al-Shifa tenía 22 quirófanos. En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, el jefe de las operaciones humanitarias afirmó que los líderes mundiales deben actuar ya para evitar un genocidio. ¿Qué más pruebas necesitan ahora? ¿Actuarán con decisión para prevenir el genocidio y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario? ¿O dirán en cambio que hicimos todo lo que pudimos? Israel propuso un nuevo plan de ayuda para el enclave, recurriendo a una organización benéfica privada y a empresas de seguridad estadounidenses. Sustituirían a las Naciones Unidas y entregarían bienes solo a quienes Israel considere necesitados. Tel Aviv ha acusado a la ONU de ceñirse a un sistema de ayuda que alimenta a Hamas mientras civiles y rehenes mueren de hambre. Sin embargo, Naciones Unidas rechazó el plan, afirmando que arma la ayuda y amenaza con provocar desplazamientos masivos de palestinos. En este marco se intensificó un intercambio de acusaciones entre el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu por la situación humanitaria en Gaza. Mientras el mandatario galo calificó de inaceptable el bloqueo de suministros a la franja, Netanyahu acusó a Macron de estar del lado de Hamas. Vi toda la ayuda que Francia y tantos otros países entregaban al Arish, bloqueada por los israelíes. Por eso lo digo con firmeza, lo que el gobierno de Benjamin Netanyahu está haciendo hoy es inaceptable y hoy la crisis humanitaria es la más grave que hemos visto desde octubre pasado. Macron decidió una vez más alinearse con una organización terrorista islamista asesina y hacer eco de su falsa propaganda, acusando a Israel de liberos de sangre. Israel está librando una lucha en múltiples frentes por su existencia tras la horrible masacre cometida por Hamas contra personas inocentes el 7 de octubre, incluido el asesinato y secuestro de docenas de ciudadanos franceses. Vamos con noticias de América Latina. En Montevideo se realiza el cortejo fúnebre del expresidente de Uruguay, José Mujica, que inició en la torre ejecutiva de la ciudad y terminará su recorrido en el Palacio Legislativo, donde sus restos serán velados. Su esposa, Lucía Topolansky, lideró la conmemoración acompañada por el presidente Yamandu Orsi y puso el pabellón patrio sobre el féretro trasladado en una carroza. Cientos de militantes del Movimiento de Participación Popular, histórico sector del Frente Amplio creado por el exmandatario, marcharon con banderas y vestidos de negro con una camiseta que en su espalda tiene la leyenda "No me voy, estoy llegando", frase célebre del exmandatario progresista cuando dejó la presidencia del país. Así lo recuerda la ciudadanía. Tras la muerte del expresidente José Pepe Mujica en Uruguay, los ciudadanos de la capital, Montevideo, expresaron su cariño, respeto y recordaron un legado sustentado en sus ideas y verbo oportuno. Creo que inspiró a millones de personas a sumarse, a poner su grano de arena para un mundo mejor. Es un presidente que marcó en Uruguay y sí tiene un mensaje mucho más allá de su, digamos, su política, tipo en su, no sé, idiosincrasia, su forma de vivir, siempre como tranquila y hablando de la vida y como preocupándose por las cosas que de verdad son importantes. En la capital uruguaya hablan del carácter humilde de Mujica, quien destacó en un momento de cambios y grandes líderes de izquierda en América Latina. Considero que desde ese punto de vista Mujica ha sido uno de los uruguayos más universales, al menos en esta última etapa de la humanidad. No solo conmociona a Uruguay, sino que yo creo que a todo el mundo. Es una persona que era muy querida, que trascendía fronteras y que creo que nos enseñó que ser persona, no importa si era presidente o no, él seguía siendo la misma persona desde el primer día. Símbolo de la unidad latinoamericana y afín con el modelo de integración que predominaba en la región para la época, su cariño quedó de manifiesto en todo el mundo, que lamenta su partida a través de afectuosos mensajes de despedida. Algunas cuestiones que son de carácter mundial. La bebé venezolana de 2 años, que fue separada de sus padres al cruzar la frontera entre Estados Unidos y México hace un año y que permaneció en el país cuando ellos fueron deportados, llegó al país sudamericano en un vuelo de deportación este miércoles. Figuras del gobierno socialista habían solicitado reiteradamente la devolución de Maykelis Espinosa Bernal a su madre Yoreli Bernal, quien fue deportada a Venezuela en abril, acusada sin pruebas de pertenecer al Tren de Aragua junto con su esposo, quien fue trasladado a la cárcel del Secot en
en El Salvador, pese a que ambos habían solicitado asilo en el país norteamericano. La oficina del presidente argentino Javier Milei informó que el mandatario emitió un decreto de necesidad y de urgencia para restringir la migración hacia el país sudamericano. Imitando acciones de su aliado Donald Trump, Milei promueve medidas de mano dura que incluyen la restricción de personas que cometieron delitos y la expulsión de quienes los cometan en territorio argentino, además de exigir a los viajeros contar con un seguro médico. La presidencia indicó que buscaba garantizar que los fondos públicos se destinaran a los contribuyentes. Más temas. El expresidente boliviano Evo Morales afirmó este miércoles que solo el pueblo puede pedirle que decline su candidatura a la presidencia. Esto después de que ayer el actual jefe de Estado, Luis Arce, renunciara a presentarse a la reelección y lo desafiara a tomar la misma posición por la unión de las fuerzas progresistas e indígenas en el país andino. Solo el pueblo puede pedirme que decline la candidatura. No tenemos ambiciones personales. Vamos a obedecer el mandato del pueblo para salvar otra vez Bolivia. China y Colombia firmaron un plan de cooperación para la adhesión del país latinoamericano al proyecto de las nuevas rutas de la seda, tras la reunión de hoy en Beijing entre Xi Jinping y Gustavo Petro. En medio del encuentro de la CELAC, el gigante asiático pretende generar una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global a través de la construcción de infraestructuras y a la que se han sumado ya más de 20 países de Latinoamérica y el Caribe. En 2024, Colombia exportó a China bienes por el valor de $2.377 millones e importó productos por 15.936 millones. Pues yo espero que Estados Unidos nos permita seguir siendo socio de tú a tú, porque ya hemos puesto 200.000 colombianos muertos tratando de impedir que la cocaína llegue a su territorio. Y esos 200.000 colombianos valen muchísimo para la sociedad colombiana y los Estados Unidos deben tener el respeto hacia esas vidas humanas y de sus familiares, porque lo hicimos por ellos. En República Dominicana, decenas de manifestantes y gremios de periodistas rechazaron un proyecto de ley que aseguran limitará la libertad de expresión en el país. La normativa establecería un ente para controlar los contenidos en las redes sociales y los portales de noticias. ¡Libertad de prensa! ¡No habrá censura! Para muchos es una amenaza contra la libertad de expresión. Con carteles que dicen no al maltrato a la prensa, decenas de personas se manifestaron en la capital dominicana en contra de un proyecto de ley que, aseguran, pondrá en peligro la libertad de expresar opiniones y publicar información. Ya hemos visto cómo los políticos intentan de manera reiterada querer cercenar esas libertades que tenemos, no solo los periodistas comunicadores, reporteros o camarógrafos, no, es una libertad que tienen todos los dominicanos, porque usted con acceso a internet puede expresarse a través de cualquier red social. El proyecto de ley que se prevé sea aprobado establecería la creación de un ente regulador que supervisaría los contenidos que se publican en redes sociales y en los portales web de noticias. Ya de ahora en adelante no estamos dispuestos a callar más ni a quedarnos tranquilos, porque todas las dictaduras a nivel mundial empiezan con la censura a la prensa. Y la censura a la prensa empieza con atropellos que en un principio parecen insignificantes, pero que tienen desenlaces funestos. Para algunos periodistas, el proyecto de ley es una iniciativa del gobierno de Luis Abinader para acallar a los medios. El mandatario ha sido muy criticado luego de haber limitado el acceso a los periodistas a sus conferencias de prensa y de haber cerrado una sala de prensa en el Palacio Presidencial. Abinader, por su parte, asegura que no ha tenido nada que ver con el proyecto, al que dice no cambió ni una coma. Y para el cierre se cumplen 70 años del Pacto de Varsovia, una alianza militar de defensa mutua liderada por la Unión Soviética. Fue la respuesta del bloque comunista a la organización del Tratado del Atlántico Norte de las potencias occidentales. La Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania firmaron el pacto el 14 de mayo de 1955, plasmando así la división política y militar de los dos bloques que se enfrentarían en la Guerra Fría. Hoy, irónicamente, el gobierno polaco de Varsovia es el principal opositor en Europa de la guerra de Rusia en Ucrania. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en France 24 y France24.com.